La obsesión con AMLO. El segundo gran error de Vicente Fox fue la decisión del desafuero, con la que rompió una de las reglas básicas del pacto democrático descritas por Robert Dahl en Paul Yarky, ese acuerdo de seguridad mutua con el cual el gobierno se compromete a no destruir a la oposición y la oposición se compromete a no destruir al gobierno. Al violarlo, Fox le proveyó las herramientas a Andrés Manuel López Obrador para después descalificar una elección en la que no logró imponerse de forma contundente. Fox le ganó a AMLO, pero a costa de la confianza democrática que tanto trabajo le costó al país construir. Jorge Castañeda lo sugirió y fue un error hacerlo. Dijo que AMLO había que pararlo a la buena o a la mala. ¿Y cuáles fueron los resultados de usar el desafuero como instrumento para sacar a López Obrador de la contienda presidencial? Un presidente que ya no podía salir de los pinos sin escuchar reclamos de estudiantes, un gobierno criticado a nivel internacional por traicionar un proceso democrático que le permitió llegar al poder, una primera dama, la Salomé de Celaya, recordada por pedir la cabeza de alguien a quien odiaba, un secretario de Gobernación, Santiago Krill, conocido como el chico totalmente torpe, un vocero presidencial que ya no quería hablar, una procuraduría que padeció revés tras revés, una Suprema Corte a la que le caían de manera cotidiana papas calientes en el regazo, un PAN que se enorgulleció de exponer a un mártir cuando contribuyó a crearlo. Porque como afirma el politólogo Adam Przeworski en un texto clásico, la democracia es la institucionalización de la incertidumbre, es la sujeción de todos los intereses, de la derecha y de la izquierda, a la incertidumbre. Es un proceso con resultados poco predecibles, a veces encumbra a los buenos y a veces a los malos, a veces produce presidentes que gobiernan con inteligencia y a veces produce presidentes que gobiernan con visceralidad. A veces empodera a la derecha y a veces empodera a la izquierda. A veces produce un Franklin Roosevelt y otras un George W. Bush. No es un compromiso con un resultado predeterminado, sino un proceso acordado. No es un compromiso sustantivo, es un compromiso contingente. Y quienes lo asumen sujetan sus intereses a esa incertidumbre. Pero en México, el PRI, el PAN y el presidente Vicente Fox simple y sencillamente no quisieron hacerlo. No quisieron asumir ese riesgo, no quisieron enfrentar sus posibles consecuencias, no se atrevieron a ser demócratas de veras, porque en una democracia real ningún grupo interviene para prevenir un resultado que afectaría a sus intereses, pero ellos sí intervinieron y de eso se trató el desafuero, de usar a la derecha responsable para frenar a la izquierda temible, de usar a las instituciones para eliminar a un político indeseable, de debilitar a la democracia para salvar al país, de quitarle a los ciudadanos la opción de decidir, de evaluar, de sopesar, de votar por AMLO o en su contra. Porque eso fue el desafuero, tal y como se llevó a cabo. Fue caer en lo que T.S. Eliot llama la última tentación, la gran traición, hacer la cosa correcta por el motivo equivocado, inaugurar el Estado de Derecho con el puntero en la contienda presidencial, aplicar la ley con uno cuando no se aplica con otros, imponer un castigo desproporcionado, la pérdida de los derechos políticos a un delito que ni había sido probado, perseguir desaforadamente un error o una omisión relativamente menor cuando se cerraba los ojos ante aquellos que son mayores, y lo más dañino y lo más reprobable, usar la justicia selectiva para construir una democracia selectiva. Sin duda, los epítetos lanzados contra Andrés Manuel López Obrador eran merecidos y quizá no debe ser presidente jamás, pero tomar esa decisión no le correspondía a Vicente Fox o a Santiago Krill o a Roberto Madrazo o a Marta Sahagún o al Consejo Coordinador Empresarial. Esa decisión no era suya. Lo que estaba en juego en la debacle del desafuero no era solo el futuro político de Andrés Manuel López Obrador o la elección presidencial del 2006. Lo que estaba en juego era la calidad, la viabilidad, la longevidad de la democracia mexicana más allá de esa fecha. Lo que estaba en juego era el Estado de Derecho al servicio de la democracia frente a su tergiversación para sabotearla. Tanto Santiago Krill como Vicente Fox, como el PAN, dijeron que harían todo lo posible para frenar a AMLO y así fue. Produjeron entonces una procuraduría que se paró al lado de las peores causas, un secretario de Gobernación que conmiaba a que otros fueran hombrecitos, cuando él daba pocas señales de serlo, una manipulación de la ley que sobacó la justicia, una elección presidencial manchada de antemano por quienes aspiraban a ganarla, una transición democrática debilitada por quienes llegaron al poder gracias a ella, una transición trastocada. El duelo en torno al desafuero reveló a un presidente que, después de 4 años en la silla presidencial, no entendía su puesto. Creyó que la institución presidencial podía ser puesta al servicio de una animadversión personal. Pensó que Los Pinos debía convertirse en una casa de campaña. Asumió que era válido reunirse con panistas y pedirle su ayuda con el desafuero. La pugna desnudó a un Vicente transformado en todo aquello contra lo cual peleó. El candidato que prometió desmantelar el status quo luego se erigió a su principal defensor. El hombre arrojado que prometió cambiar un sistema político después se escudó con él. El que se despotricaba contra las tepocatas y las alimañas y las víboras prietas buscó sus votos para el desafuero.
Antes de arribar a Los Pinos, Vicente Fox hablaba de la necesidad imperiosa de cambiar instituciones disfuncionales, pero durante el debate en torno al desafuero, la sacralizó. Antes de llegar al poder, violó la ley con sus amigos, pero durante el desafuero exigió su aplicación estricta. Antes de ganar la presidencia, cuestionaba la existencia misma del Estado de Derecho, pero durante el desafuero lo celebró. Pero celebraba algo que no luchó por instaurar, algo que debería existir pero aún no existe, y cada mujer asesinada en Ciudad Juárez lo demuestra. Y por ello, Fox acabó pareciendo hipócrita, inconsistente, contradictorio. Se volvió el campeón de la indignación selectiva. Declaró que ningún servidor público estaba por encima de la ley cuando él mismo, en distintos momentos como la toma del Chiquihuite, se negó a aplicarla. Dijo que los juicios se dirimían en los tribunales y no en las calles. Cuando llegó a la gubernatura de Guanajuato, gracias a la movilización callejera, se manifestó en contra del abuso de poder y la falta de transparencia en el caso de AMLO, pero no en el caso de Marta Sahún. Rechazó el retorno del autoritarismo a través de una victoria perredista, pero no le preocupó aliarse con los artífices del autoritarismo priista. Anunció que el respeto a la ley no admitía componendas y se olvidó de su propia componenda, en Atenco. Pidió respetar a las instituciones cuando las instituciones, el Congreso, la Suprema Corte, la Procuraduría, acabaron doblegadas durante el desafuero. Al arremeter como lo hizo contra López Obrador, Vicente Fox acabó convirtiéndose en su principal promotor. Cada vez que Vicente Fox hablaba de la legalidad, la mayor parte de la opinión pública sabía que existe solo de manera precaria. Cada vez que el presidente empuñaba su espada en defensa de las leyes, la mayor parte de la opinión pública recordaba su falta de aplicación. La hipocresía de Los Pinos alimentó la percepción de una injusticia orquestada, de una democracia saboteada, de un pleito personal promovido por la pareja presidencial. Al batirse en un duelo diario, Vicente Fox ayudó a quien estaba tan empeñado a destruir. Como lo argumentó Leo Zuckerman, el desafuero tuvo algunos efectos positivos para el entonces jefe de gobierno, que la presidencia misma contribuyó a crear. Ante la agresión casi unánime, el PG unió a un PRD dividido. Ante la campaña en su contra, el PG armó la propia fuerza de los tiempos oficiales. Ante la retórica predecible del desafuero, el PG pudo eludir el debate necesario de los temas. Ante la hipocresía presidencial, el PG logró evadir los cuestionamientos a su propia conducta. El presidente se convirtió así en el jefe de la campaña de su adversario, en el principal promotor de su némesis, en un duelista obsesivo cuyas repeticiones absurdas crearon escenarios peligrosos, escenarios con muchos problemas y pocas salidas. Por su parte, el PG intentó convencer, con la mera fuerza del absurdo, como diría el Freud en las películas Los duelistas, el absurdo de un desacato, no probado, que se había convertido en un proceso ridículamente politizado, el absurdo de un desacato no probado que ni siquiera tenía una sanción pena explícita conforme a las leyes mexicanas, el absurdo de una teoría de negligencia criminal que volvió al jefe de gobierno personalmente responsable por todos los actos de sus empleados, el absurdo de una ley que convertiría a cualquier alcalde de cualquier ciudad en un criminal 100 veces al día, como lo argumentó el jurista Bruce Ackerman de la Universidad de Yale en una columna publicada en The New York Times. El absurdo de sacar a alguien de la contienda porque había violado la ley, cuando sus contrincantes, si se usaba el mismo rasero, habían hecho lo mismo. Lo criticable es que AMLO respondió ante el absurdo del desafuero con el absurdo de la antiinstitucionalidad. El entonces jefe de gobierno tuvo razón al cuestionar la aplicación arbitraria de las leyes, pero se equivocó cuando su única respuesta fue colocarse por encima de ellas. Tuvo razón cuando cuestionó el comportamiento de ciertas instituciones, pero se equivocó al no pronunciarse en favor de su remodelación. Frente a la inexistencia del Estado de Derecho, el PG propuso la sabiduría de su propia voluntad. Frente a una institucionalidad disfuncional, propuso una antiinstitucionalidad mesiánica. En vez de clamar por leyes buenas aplicadas por jueces limpios, recurrió a la provocación. En vez de alzar la voz por lo que es necesario cambiar, recurrió a las amenazas. El duelo de desafuero también lo reveló, lo descubrió, lo desnudó como alguien que se declaraba en favor de la democracia, pero no tenía propuestas concretas para institucionalizarla. Y así pasaron los días y pasaron los meses, y pelearon con el puño alto, con el odio en los ojos. Un presidente hipócrita y políticamente ineficaz contra un perredista antiinstitucional y provocador. Un par de políticos que dicen, como los duelistas, llegamos aquí para matarnos, cualquier campo es bueno para hacerlo. Pero eso no es loable ni cierto. Las heridas que se infligieron a sí mismos también fueron dañinas para México, para un país exhausto, para un país que se preguntaba por qué el presidente y el jefe de gobierno peleaban tanto contra sí mismos y tampoco por lo que verdaderamente vale la pena. La representación política real, la rendición de cuentas siempre y en todos los ámbitos, la competencia incluyente con resultados legítimos, la transparencia asumida como compromiso y no solo como reacción, el Estado de Derecho como aspiración necesaria y no solo como justificación politizada. Finalmente Vicente Fox descartó la opción nuclear del desafuero y qué bueno que fue así, pero a pesar de ello, el daño ya estaba hecho, porque alguien pensó en la bomba y alguien la diseñó,
Alguien pensó en cómo usarla y alguien la armó. Alguien le vendió la idea al presidente y alguien lo acorraló. Los grandes estrategas de los Pinos resultaron ser los pequeños saboteadores de la democracia. Hombres y mujeres dispuestos a todo con tal de ganar, con tal de vencer, con tal de frenar. Políticos dispuestos a destruir con el pretexto de salvar. Y aunque la bomba no explotó, los efectos de su creación deliberada llegaron para quedarse. Aunque Vicente Fox haya dado la orden de detener la explosión, él permitió los planes que llevaron a esa posibilidad. Aunque el procurador Rafael Macedo de la Concha haya fallado en la colocación de un explosivo, Los Pinos le dio la autorización para usarlo. Aunque Santiago Creel haya buscado la conciliación al final, fomentó la confrontación al principio. Aunque el PAN después condenó el precio político que comenzó a pagar, votó de manera entusiasta por el desafuero que lo provocó. Aunque todos retrocedieron del precipicio, todos llevaron al país a ese lugar polarizado. Por mezquindad, por mendacidad, por torpeza, porque no hay otras palabras para describir lo ocurrido, lo que pensaban hacer y no pudieron lograr, porque más allá de la falta de ética fue visible la estupidez estratégica, la falta de visión, la ausencia de planeación, la sorpresa contundente frente a los resultados previsibles, la censura doméstica internacional y la crítica en los medios y las calles, el martirio de Andrés Manuel López Obrador y su crecimiento gracias a ello. Desde el primer momento del desafuero, Vicente Fox se convirtió en el mejor promotor de Andrés Manuel López Obrador. Se volvió su vocero, se transformó en su impulsor, quiso pararlo y terminó por construirle un trampolín. El presidente rectificó, pero ya demasiado tarde. Vicente Fox desandó la ruta recorrida, pero fue visto caminando allí, porque compró la mala idea de mutilar a la democracia que alguien le vendió, porque Santiago Creel cargó la bomba y fue visto con ella, porque el PAN aplaudió el acto de sabotaje y fue obvio cuánto lo disfrutó. Porque todos se comportaron como priistas, pero del PRI nadie esperaba algo más, porque amaneció y después de todo Andrés Manuel López Obrador seguía allí, pero con un arma poderosa, el desafuero, con la cual deslegitimar la elección del 2006. Ante ella, Vicente Fox, y con la mirada puesta en AMLO, volvió a cometer el mismo error, alimentó la ira, elevó el encono, se montó sobre la polarización y la profundizó. Así se comportó quien debió haber sido árbitro neutral, pero prefirió ser participante parcial. Vicente Fox se convirtió en porrista, cuando debió evitarlo, incluso parecerlo. Vicente Fox metió las manos en la contienda electoral, cuando debió mantenerlas fuera de ella. Vicente Fox se involucró de lleno en la campaña, cuando debió limitarse a contemplarla, y generó con ello la acusación de una elección de Estado, de una elección inequitativa, de una elección amañada que después sería cuestionada. Palabra tras palabra, el presidente tiró leña al fuego y ayudó a incendiar la casa de todos. Los prejuicios presidenciales fomentaron un conflicto postelectoral predecible. Los temores del hombre que habitaba Los Pinos acabaron minando la transición pacífica que debió haberse dado desde ahí. El odio de Vicente Fox a AMLO se volvió una obsesión, algo que por primera vez le quitó el sueño a alguien acostumbrado a apagar la luz antes de las 10 de la noche, algo que fue más allá de la actitud confrontacional e impidió una respuesta racional. Otra vez, en los meses que precedieron la elección del 2006, el país presenció al Vicente Fox del desafuero. Otra vez, México padeció al Vicente Fox empeñado en aniquilar al adversario, al presidente rijoso, al presidente descalificador, al líder faccioso que usaba a las instituciones para polarizar en vez de gobernar. Porque cada vez que Vicente Fox lanzaba diatribas contra AMLO, le daba armas a quienes quisieran salir de las calles a defenderlo. Porque cada vez que el presidente hablaba de mantener el mismo caballo, demostraba estar dispuesto a cualquier cosa para evitar el triunfo de otro jinete. Y esa actitud se volvió letal para un país que necesitaba apostarle a la vía institucional, a la equidad incuestionable, a la elección impoluta en la que nadie trata de amarrar a priori y nadie necesita cuestionar a posteriori. Si Vicente Fox hubiera emprendido la revitalización de las instituciones, AMLO no podría haber exigido tajantemente su refundación. Si Vicente Fox hubiera apoyado la reforma del Estado, AMLO no podría haber propuesto su destrucción. Si Vicente Fox hubiera gobernado en función del interés público, AMLO no podría haber criticado la imposición de los intereses privados. Si Vicente Fox no hubiera puesto a las instituciones al servicio del desafuero, AMLO no podría haberlas descalificado un día sí y al siguiente también. Si Vicente Fox no hubiera inundado al país con sus spots, muchos mexicanos no hubieran cuestionado la equidad de la contienda ni exigido su anulación. Si Vicente Fox no hubiera producido un vacío de poder, AMLO no lo hubiera llenado. Uno cometió errores y el otro los aprovechó. Uno barnizó con gasolina la puerta carcomida y el otro la incendió. La causa y la consecuencia, el problema y el síntoma. El movimiento contestatario y confrontacional que AMLO logró armar se dio, en buena medida, para todo aquello que Vicente Fox tendría que haber hecho y no hizo, por todo lo que tendría que haber atendido e ignoró, por todo lo que tendría que haber empujado y postergó.
la necesidad de renovar el andamiaje institucional en vez de solo aplaudirlo, la necesidad de reformas institucionales que permitiera la construcción de mayorías legislativas estables en vez de la apuesta a la colaboración ad hoc con el PRI, la necesidad de reformas económicas que fomentaran la competencia en sectores cruciales en vez de obstaculizarla como ocurrió con la ley Televisa, la necesidad de enfrentar a actores atrincherados en el mundo sindical en vez de fomentar acuerdos subrepticios, la necesidad de comportarse como el presidente de todos en vez de actuar a lo largo de la campaña como el principal denostador de su adversario. Vicente Fox odió a Andrés Manuel López Obrador, pero contribuyó a multiplicar su fuerza. Al actuar como lo hizo, Vicente Fox creó la impresión de una elección de establishment, de una elección de Estado contra quienes han sido sus víctimas, de un presidente que doblega las reglas del juego para asegurar su resultado. Lo que unos celebraban como el derecho legítimo del presidente a pronunciarse, otros criticaban como el derecho ilegítimo del presidente a involucrarse. Lo que unos celebraban como un avance de la libertad de expresión, otros criticaban como un retroceso que facilitaría la impugnación. Y a pesar de que hasta la Suprema Corte le pidió al presidente prudencia, él decidió no ejercerla. A lo largo del 2006, Vicente Fox promovió una causa que inevitablemente produjo el cuestionamiento a la imparcialidad, la duda respecto a la institucionalidad, el riesgo de una elección definida no con votos sino con golpes. Al hablar de la patria en peligro, Fox contribuyó a volverla así. La histeria presidencial fomentó la endeblez institucional. Porque si Vicente Fox hubiera defendido en realidad al Estado de Derecho, ni Roberto Madrazo ni Santiago Creel hubieran podido ser candidatos, uno por violar leyes electorales durante su campaña en Tabasco y otro por hacer lo mismo en el Distrito Federal. Porque si el presidente hubiera estado tan comprometido con la ley, la hubiera aplicado en Atenco. Porque si Vicente Fox hubiera combatido a fondo el uso de recursos públicos en defensa de causas privadas, tendría que haberlo hecho en el caso de su esposa. Porque si el PAN hubiera apoyado la defensa estricta de la legalidad, no hubiera evitado el desafuero de los líderes del Pemex Gate. Pero estas contradicciones válidas fueron ignoradas, estos argumentos legítimos fueron desechados.